En la 530 y no podíamos arrancar este final de semana con un poquito de rock nacional. Una semana fuertísima en muchos niveles. Todavía estamos muchos recuperándonos de la noticia que hace una semana exactamente conocimos, la partida del Indio. Hace 10 minutos, un poquito más, su mujer Viru posteó un sentido homenaje y agradecimiento a todas las personas que participaron en organizar una despedida que fue realmente hermosa. Yo no sé si nos sorprendimos o no, porque el amor al indio se sabía. De todas formas, la manera en que se llevó a cabo, yo me saco el sombrero, hermoso, me quedo con muchísimas cosas, imágenes, me quedo con una cuestión que contó Poli Sabatés, de una escena de alguien que punguea un celu en medio de la fila. Y todos los ricoteros se reúnen, le dicen, che, no lo hagas acá eso, lo saludan, le dicen, bueno, devolvelo, vení, pasá, saludalo, despedite al indio y andá. Yo creo que es una síntesis también de lo que hizo el indio con muchos de nosotros, rescatarnos, sostenernos desde los 80 a los 90, momentos muy complicados donde no había grandes referentes o había quienes gobernaban referentes muy complejos, y nos dio poesía, imaginación y una música y un arte que va a quedar para siempre. Esa despedida de Viru me llega muy al corazón a todos. Y bueno, abrimos igual con alegría con Viejas Locas, y en este regreso por 2 horas que vamos a estar haciendo un reemplazo por 2 meses acompañando a Jair y a todo el equipo, les doy la bienvenida. Walter, ¿cómo estás? ¿Anotando? Hola, Pablo. ¿Prodes? Acá no, estaba repasando los resultados. Arrancó el Mundial, estamos en modo Mundial, así que en un ratito vamos a empezar a comentar todo. ¿Qué decís? Estamos en modo Mundial. A mí me costó un poquito este Mundial entrar en esa forma. Quizás, aquel saludo de Messi con Trump, dije, che, esto no me está gustando. El fútbol que un poquito está desnaturalizado, con el VAR, con las cámaras, con las previsiones de ingreso a un árbitro africano. A un árbitro africano, a una selección que no le permiten entrar a Estados Unidos, que tiene que hacer su base en México. Y toda la tecnología. El fútbol es el que conociste vos, el que conocí yo. Esto que hasta ahora no es fútbol. Qué miedo esa expulsión en México-Sudáfrica, ¿no? Porque esa expulsión de VAR que decís, Otamendi, el Cuti, se puede escapar, van al VAR, te revisan, te sacan, te cobran un penal, te naturalizan todo, ¿no? Lamento decirle a todos los oyentes y en especial a todos nosotros que Argentina va a sufrir muchos expulsados. Ojalá que no se cumpla eso, pero bueno. Pero sí. Hay que pensarlo, ¿no? Ese momento que Scaloni se siente y diga, chicos, miren esto, no hagamos boludeces, ¿no? Igualmente yo quisiera estar tranquilo con que todos los jugadores estén 100%. Todos los jugadores no están 100%. No. Tagliafico tiene un desgarro en el sóleo. Dibu Martínez probó ayer y le duele la mano. Están en que sí, que no. Marcos Senesi es el último convocado. Habrá que ver qué pasa con Tagliafico, porque se dice por ahí que aquel que borraron de un plumazo puede llegar a convertirse en el número 26. Ahora, hoy conversaba con compañeros. Es cierto, esta selección llega con algunos golpeados. Hay varias. España, por ejemplo, está tremendo. Pero tengo la sensación de que el equipo está, más allá de que salga una u otra persona, jugador, tenemos reemplazo, hay un funcionamiento colectivo que se ve hace un tiempo, casi como que funciona a pesar de algunos nombres, incluso con Messi entrando pocos minutos, ¿no? Se encargó el cuerpo técnico en estos 4 años, desde que terminó el Mundial a lo que va a empezar, se encargó de encontrar los recambios, Nico Paz, Thiago Almada, Senesi, bien, hay muchos nombres. Le damos la bienvenida y lo invitamos a esta charla futbolera a Nicolás Trota, diputado nacional. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido al regreso. ¿Cómo estás viendo? Vamos a arrancar por el fútbol, así arrancamos tranqui. Vamos a contar a los oyentes y a los viewers en YouTube que esta primera media hora va a ser una conversación, una charla larga, un poco más distendida. Por supuesto, vamos a repasar todo lo que pasó esta semana con el papelón de Adorni, los pedidos de interpelación, una moción de censura que diputados acaba de presentar. Pero primero, el fútbol. Nicolás, hincha de River. Hincha de River, bien. ¿Cómo lo sentís? ¿Estás con ganas de ver el Mundial? ¿Estás entusiasmado? Sí, siempre es entusiasmo.
Hoy voy a ver el primer partido, no vi nada. Hoy somos todos Paraguay, así que a la noche voy a ver Paraguay, Estados Unidos. A las 10. Sí, 10 de la noche. Y vamos a gritar los goles de Paraguay, esperemos, ¿no? Ahora, enfrentan técnicos argentinos hoy. Tremendo. Pochettino por un lado, Gustavo Alfaro por el otro. Hay varios futbolistas, bueno, al menos en Paraguay hay un futbolista que juega en el fútbol argentino, que es José María Canale. Claro. Y después hay que ver, es toda una incógnita Estados Unidos, porque es el local, tiene un entrenador argentino que más o menos tiene la filosofía de todo entrenador argentino. Sí. Entonces habrá que ver cómo lo plantea. Y del otro lado, Gustavo Alfaro, un entrenador con una vasta trayectoria que ya sabe lo que es dirigir selecciones. Y Paraguay, que vuelve al Mundial después de 14 años, 2010, Sudáfrica, sí. Con el Tata. Con el Tata Martino. Con el Tata Martino, exactamente. Bueno, Nicolás, así que modo mundial, pero que el modo mundial no tape el Adorni, el bosque, la economía, todo lo que está pasando. Primera reflexión, porque esto es, digamos, de estos días, esta presentación jurada, en donde el jefe de gabinete dice lo siguiente, por si se lo perdieron. Tenía un pendrive perdido, lo encontré, ahí tenía $500.000. $200.000 que invertí entre 2013 y 2018, recordemos en esos años, Bitcoin, que es la moneda, criptomoneda que tenía, no era una inversión segura, y conversé con 2 especialistas. No hay casos muy conocidos de gente que ponga más de $10.000, que ya era una jugada muy, muy importante, menos con una persona que estaba, según podemos saber, lo sabemos, en condiciones que no era un multimillonario repartiendo. ¿Qué pensás de esto? ¿Nos toma un poco el pelo? ¿Qué pensás que debe pasar? Que nos toman por boludos, pero al mismo tiempo la reflexión es, uno imagina, ¿no? Adorni, jefe de gabinete, toda la plata que debe estar pagando el Estado y él mismo para armar una mentira. ¿Esto es lo mejor que pueden armar? Digo, después de 4 meses. Perro me comió la tarea mejor, ¿no? Sí, por eso me cuesta creer, porque yo me imagino las reuniones en el salón, ¿no? Pensando la estrategia, abogados, contadores, personas que manejan crisis de comunicación, y la mejor respuesta es esto. Digo, qué desprolijo debe ser realmente la situación para llegar a este punto. Porque además el que tenía la plata le pidió prestado a 2 jubiladas, ¿no? Y a 2 policías, ¿no? Entonces, creo que estamos frente a una realidad insostenible, ¿no? Que yo creo que Adorni probablemente ser jefe de gabinete en los próximos días. Debería haber ocurrido esto hace muchísimo tiempo, pero esto demuestra lo que son, ¿no? Y creo que le está cayendo todo esto a Adorni, a partir también de la crueldad que ha mostrado este gobierno en su accionar constante. Y Adorni fue el comunicador, porque es un miserable, porque no solo miente ahora para intentar salvarse él mismo, sino que enchastró a toda su familia, a su esposa, confirma que es un miserable, sino al mismo tiempo era el que justificaba el ajuste a los más vulnerables, ¿no? Justificaba el ajuste a las personas con discapacidad, celebraba, recordemos, cuando echaban gente, trabajadores del Estado. Bueno, el que se comporta de esta manera, va a sufrir las consecuencias, que entre otras cosas es reflejo de su conducta, pero también de una sociedad que está muy cansada. Ahora, el pedido en el Congreso de la moción de censura es complejo, porque son la mayoría en las 2 cámaras, ambas cámaras para echarlo, tienen la facultad del Congreso para hacerlo, es complicado. Ahora, lo que estaba pudiendo leer y hablar con algunas personas de la Libertad Avanza, que es también cierto límite. Personalmente creo que Adorni, incluso en algunas cuestiones, le sirvió al principio al gobierno para esconder el desastre económico que estamos teniendo. Porque la gente de última habla de eso, nos olvidamos de la inflación que decía van a ir a terminar y no termina, el superávit fiscal absolutamente mentiroso con los miles y millones de dólares de deuda. Ahora sí me dijeron, en este momento ya es insostenible, no se puede seguir gobernando. Milei dice, me conforma su explicación, y yo siento que en este momento, si alguna credibilidad mínima quedaba, me parece que ya está totalmente destruida, ¿no? Bueno, que creo que es la tormenta perfecta para el gobierno, porque la exteriorización, en términos de la vivencia social, de las peores consecuencias de este modelo económico, es acompañado por todas estas desviaciones éticas, para decirlo de alguna manera, por todo este choreo que se exterioriza también cada vez más. Ajustado, ¿sí? ¿No? Entonces, frente a eso, es el doble golpe a la legitimidad del gobierno. Y teniendo en cuenta, Pablo, que todavía es un gobierno joven.
Tiene 2 años y medio en términos de los procesos. Por eso, digo, a veces parece incomprensible cuando uno dice, ¿no? En algunas encuestas, Milei tiene 36, 37% de imagen positiva. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, todavía hay un sector de la sociedad que sigue depositando una expectativa. A veces reflejo, ¿no? De cosas que los procesos políticos anteriores no lograron transformar con mayor profundidad. Ahora, me parece que esta tormenta perfecta aceleró la delegitimidad del gobierno y la crisis no se puede tapar, ¿no? Pero esto demuestra también lo que son, porque no solo es Adorni, su cascada, sus excusas baratas, su mentira constante, no solo en los medios, sino también en el Congreso, sus contradicciones permanentes, sino también son el robo y el 3% de Carina en las prestaciones para personas con discapacidad, son también Libra, ¿no? Son todas las sospechas que caen sobre los Menem también, ¿no? Digo, parece ser que en cada política pública, las pocas que tienen, hay un choreo. Hay un choreo. ¿No? Entonces, y ellos venían a ser los representantes de la crítica constante a destruir el Estado, porque inclusive veamos lo que pasó con las universidades. 2 años y medio de ajuste brutal a nuestro sistema universitario. ¿Cómo intentaban esconder ese ajuste brutal? ¿No? Sobre la sospecha de la corrupción que existía en la administración de nuestras universidades. ¿Cuántas denuncias penales hicieron? Claro, ninguna. Claro. Vos además tenés una vinculación muy fuerte con las universidades, abogado, doctor, estás en la UMED, universidad que conozco personalmente, he cursado una maestría allí. Lo que sucede con los docentes y con toda la comunidad, los no docentes, es realmente tremendo. Pero además creo yo, y te lo pregunto, porque es ir a destruir el núcleo mismo de lo que podemos llamar el progreso de los argentinos, eso que además ellos siempre se vanaglorian de promover, ¿no? O sea, esa meritocracia. A ver, si hay un lugar donde la gente podía llegar a ascender, mi hijo el doctor, era la universidad pública. ¿Están atacando eso por qué? ¿Porque nos odian? No, yo creo que atacan, viene a destruir el Estado y atacan todo, ¿no? Y creo que han puesto el cartel de venta de la Argentina y lamentablemente le están bajando el precio en ese proceso de liquidación que quieren hacer de la Argentina. Ahora vemos, ¿no? El ataque al sistema universitario, como planteás vos, es brutal. Después de lo que fue un proceso de crecimiento y consolidación de una institución muy bien valorada por la sociedad argentina, como es el sistema universitario nacional, con un proceso de capilaridad en todo el territorio argentino. Ahora, no es solo la universidad. Digo, destruyen nuestra universidad y no son solo los salarios de los docentes, investigadores y no docentes, sino también interrumpen los procesos de investigación, el mantenimiento, todas las políticas de extensión, pero lo mismo hacen con nuestra matriz científico-tecnológica, que es reflejo también de un ajuste igual de brutal, pero también lo mismo hacen con la educación obligatoria. El ajuste a la educación obligatoria en términos de lo que invierte el Estado Nacional es casi el 50%. Sí, bueno, el hecho, por ejemplo, una cosa que me toca también de cerca, los colegios técnicos, ¿no? Que uno espera también que decís, bueno, son personas que querrían que salgan maestro mayor de obra, pero desde una posición casi te diría empresarial, necesito este tipo de gente para laburar, pero te lo destruyen también. Entonces tampoco entiendo muy bien hacia qué modelo de país quieren. Entonces yo termino pensando, es solamente la timba. Y es la primarización de nuestra economía. Digo, porque si vemos lo que ellos están desplegando en términos de destrucción de la matriz científico-tecnológica, del proceso educativo de la Argentina, pero también el RIGI, el super RIGI, ¿qué implica esto? Procesos de inversión de extracción de nuestros recursos sin encadenamiento productivo, ¿no? Que es parte del problema que tenemos. Vean lo que está pasando en San Juan. Están importando una ciudad. ¿Por qué? Porque el RIGI no establece ningún componente a sectores de alta rentabilidad. Entonces creo que estamos en una situación que vos mencionás, la educación técnica. La educación es reflejo del modelo que queremos para la Argentina. En los 90 se destruyó la educación técnico-profesional. La ley superior, yo peleaba en la calle contra esa reforma neveísta. ¿Quién vino a corregir eso? El gobierno de Néstor Kirchner, que entre otras cosas aprobó la ley de educación técnico-profesional que marca que el 0,2 de todos los recursos del Estado deben ir para financiar la educación técnico-profesional, que como vos bien manifestás, y mucho más ahora, en un proceso de revolución tecnológica que impacte en el universo del trabajo, tenemos que darle más recursos a la educación para que se adapten esos desafíos y que los trabajadores no sean la variable de ajuste. Ahora, derogaron esas leyes y han llevado adelante un ajuste brutal en la educación obligatoria. Y ahora, te tocó, como ministro de Educación, el periodo más complejo para estudiar, más complejo quizás de los que recordemos en los últimos tiempos,
Y debo decirlo, se salió airoso, fue difícil, fue conectar miles de alumnos, poder mantener, sostener. Incluso en ese momento, con toda esa pandemia, digo yo, estábamos mejor. La pandemia Milei es tremenda, porque la destrucción, digo yo, que va de todos los niveles, de la matriz productiva, 30.000 pymes cerradas, como decís vos, el extractivismo en todo nivel, la financiarización de la economía, la fuga de capitales constante, las leyes que presentan de inocencia fiscal. Tengámonos un momento en el tema de inocencia fiscal. ¿Le podés contar un poco a los oyentes para qué está hecha esa ley? Bueno, está hecho para que ciertos sectores de la economía, personas humanas, físicas, puedan blanquear ciertos ingresos que no tienen declarados. Ahora, lo que es incomprensible, y yo he presentado un pedido de informes, que las personas políticamente expuestas puedan ingresar a esto, ¿no? Algo que ya fue denunciado en su momento. Acá estamos viendo funcionarios públicos que están blanqueando recursos que no pueden justificar cómo se hicieron de ellos, ¿no? Y lo está haciendo, no lo está haciendo Adorni, lo está haciendo también su esposa, lo está haciendo Sturzenegger, ¿no? Hay un montón de listado de personas que nosotros queremos saber, pero lo pueden estar haciendo jueces, lo pueden estar haciendo diputados, senadores, ministros, gobernadores. La verdad que eso es incomprensible, ¿no? Entonces me parece que esta es parte de la discusión. ¿Qué sociedad queremos? ¿No? Y cómo estamos degradando a un ritmo enorme nuestras instituciones, entre otras cosas por la destrucción del Estado, pero también por un Estado, por un Poder Ejecutivo que no cumple las leyes. Por ejemplo, la ley de financiamiento universitario, las leyes para las prestaciones de personas con discapacidad, digo, la emergencia. Hay un montón de cosas que las cumplen parcialmente y no de manera acabada, y creo que esa es la discusión de fondo y la reflexión social, ¿no? Que nos lleva a valorar muchas conquistas sociales que transitábamos, ¿no? Pero que no las pusimos en el centro de la discusión como sociedad al momento de votar, ¿no? Y votamos, muchos argentinos y argentinas parecen haber votado su propio verdugo, ¿no? Y vos que sabés mucho de tecnología de educación, hay una ley que también me sorprende, todas sorprenden, pero algunas son exactamente escritas, redactadas para ciertos personajes. Peter Thiel es uno. El Super Rigi me parece que es tremendo en el sentido de lo que implica para nuestro país. Te digo mi visión, lo que yo pude leer, porque tampoco se conocen las leyes hasta minutos antes de que se sesiona. Es muy complejo, ¿no? Para un diputado poder analizar esta cuestión. Pero permite básicamente que paguen impuestos menos que una pyme del conurbano, que se la lleven toda dentro de 3 años, que tributen casi nada, que se les asegure la energía, incluso en momentos de dificultades en el invierno, por ejemplo, como puede ser, y además que queden los problemas o las discusiones para un tribunal internacional y que el Ejecutivo no pueda intervenir solamente mediante una orden de la justicia. Todas estas leyes parecen hechas para un grupo de amigos que se la están llevando toda. Sí, en un esquema de profundización de la desigualdad en la Argentina, ¿no? Porque si nosotros vemos flexibilización laboral, escondida detrás de una supuesta modernización laboral, menos derecho para los trabajadores, menos salario, vemos lo que fue el Rigi, lo que es ahora el Super Rigi. Digo, y las inversiones no llegan además, ¿no? Se está regalando en términos de la regulación que tiene que tener el Estado, ¿no? El encadenamiento productivo, el desarrollo de todo lo que deben ser las pymes para proveer a todas esas empresas que deberían radicarse. Y eso se le suma que no tienen la obligación de liquidar las divisas en la Argentina, ¿no? Se les baja 10, en este caso 15 o 20 puntos de ganancia a estas empresas, ¿no? Y decimos, ¿para qué Argentina queremos? Porque la realidad es que nosotros tenemos que romper de manera permanente ese karma de primarización de la economía, de exportar materia prima e importar empleo de otros lugares del mundo, en un momento de apertura irracional de nuestra economía, porque tenemos las terminales, las pymes autopartistas en crisis, ¿no? La capacidad instalada de la Argentina peor que en la pandemia, 25.000 pymes perdidas, más de 250.000 puestos de trabajo formales perdidos. Bueno, toda esa situación nos lleva a esta Argentina en 2 velocidades, en términos de 3-4 sectores de la economía, de economía primaria más sector financiero que crecen, y después el resto de la economía que se derrumba, y esto también implica que vamos hacia una realidad de 20-25% de la Argentina que consume, que viaja, de ingresos medio alto, y 75-80% de la Argentina que va a estar en la informalidad, en una economía de supervivencia, que no es la Argentina
que ha construido la sociedad a lo largo del siglo XX, que está atravesado por el peronismo, por el radicalismo, por movimientos populares. Bueno, justamente del peronismo vamos a hablar después de escuchar un tema. Te voy a preguntar, para que te vayas preparando, ¿qué se hace para poder salir de esto? Si tenés la respuesta, te ganás el $1.000.000 que tenía Adorni en el pendrive. Tenemos un pendrive para si tenemos la respuesta. Vamos a escuchar a Sumo estallando desde el océano. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Once, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11 por AR12, periodismo con opinión. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo están acá, en la 530. Estamos acá. Sábados de 13 a 15 con Andrea Recupero por AM530. Somos radio.
Somos comunidad. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Llega la plata, total la normalidad. Más que llegar a La Plata, vuelve. Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo el sábado 13 a la casa de Oscar. Entradas al 555-4366. Sábado 13, La Plata, la casa de Oscar. 555-4366. Humor que hace bien. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Bienvenidos al regreso y estamos hablando de fútbol, porque es así, porque somos futboleros y a pesar de todo lo que pasa y un poco nos estamos contagiando de este espíritu. Estamos con Nicolás Trota, diputado, ex ministro de Educación, abogado. Nicolás, te dejé abierta una pregunta porque queda bastante en evidencia que este modelo está terminado. Lo dijo Cristina, es evidente, ¿no? El salario para el que tiene la suerte de tenerlo en blanco llega al 10, al 15, el que hace changas no llega, se cortaron las changas, se cortaron todas las formas de vivir más o menos dignamente. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para poder rearmar el mapa de la oposición en año y medio que queda para las elecciones del 27? Sí, yo creo que un primer punto es la necesidad de ser conscientes, con todas las dificultades que eso conlleva, es que en el peronismo no sobra nadie, ¿no? Y cómo logramos generar una síntesis. ¿No? Un peronismo que está atravesado por la proscripción de Cristina, que eso debilita a nuestra fuerza política, ¿no? Y por el otro lado no podemos desconocer que tenemos múltiples tensiones que debemos establecer un mecanismo para resolverlas. Creo que hoy el mecanismo que está disponible es la primaria abierta, simultánea, obligatoria. Yo creo que hay que ir un paso, que tenemos un desafío de que se empiecen a escuchar en la política otras tonadas, ¿no? Para que el peronismo sea una expresión federal, pero que eso también nos permita construir un programa y un diagnóstico común, y no solo generar una alternativa electoral, sino lo más importante y desafiante, que es generar una alternativa de un gobierno sólido que asuma rápidamente las transformaciones muy complejas que tenemos, de las cuales no solo necesitamos del Estado, sino también necesitamos de la organización política y la movilización, porque resolver el frente externo, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, no alcanza solo con ganar las elecciones, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje doloroso de lo que fue el proceso político anterior. Claro, ahí quedó una herida, en la sociedad, que hay que ver cómo suturarla, ¿no? Porque claramente hubo dos visiones en relación justamente a negociar con el fondo, y ahora se vuelve más acuciante que nunca, con una deuda que es realmente impagable, y además con la demostración de que se excedió la cuota que el FMI podía prestar a la Argentina. Hay un préstamo político, lo dijo en innumerables veces Máximo también, Cristina, muchísimos diputados de la oposición. Ese préstamo hace imposible el crecimiento de la Argentina. ¿Es el punto 1, 2, 3 de un programa de gobierno peronista? No, yo creo que es el punto, en una parte es el punto 1, ¿no? Y que ahí tenemos que ser conscientes que con Macri también fue un préstamo político, porque lo reconoció el funcionario Claver, ahí se me fue el apellido, ¿no? Recordamos el que aspiraba a dirigir el BID y no logró los votos. Claver Carone le había reconocido, ¿no? Que había sido un préstamo político, no los alcanzó. Ahora, estamos en una situación aún más grave porque, como decís vos, no solo se violenta la normativa, sino también la cuota parte que le corresponde a la Argentina, superándola por más del 1000%. Entonces ahí hay que negociar. ¿Qué tenemos que negociar? Tenemos que negociar quita o tiempo, ¿no? Porque también hoy yo creo que este gobierno subsiste por dos aspectos. Uno,
el acompañamiento de Donald Trump de Estados Unidos en el momento que tambaleaba con una posible crisis cambiaria en septiembre del año pasado. Ahora, también subsiste por las políticas públicas que heredó, porque la nacionalización de YPF, el desarrollo de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner permitió no solo disminuir el proceso de importación de energía, sino ser superavitarios, y hoy estamos en una situación que tenemos 2 campos produciendo dólares. Casi superando al campo agrario es la producción en Vaca Muerta, pero eso... A ver, cuando se dice la obra pública, eso fue obra pública, eso fue recuperación de YPF, eso es Estado presente. Eso es Estado. ¿No? Entonces me parece que ahí tenemos un desafío, ¿no? Para lograr ese modelo de desarrollo que incluya a todos los argentinos, porque el camino no es la primarización de la economía, sino es empezar a ver cómo en el sector del petróleo y gas le sumamos valor agregado, en la minería sostenible lo mismo, en el sector agropecuario, ¿no? Que no seamos el granero del mundo, sino seamos el supermercado, que subamos trabajo de manera constante, la economía del conocimiento. Ahora, un país que tiene casi 50 millones de habitantes no puede generar un marco de desarrollo con plenitud, con justicia social, si no tiene una matriz industrial. Vos recordábamos fuera de aire, tuviste una serie de entrevistas fascinantes, hoy pude ver 2 con líderes como Lula, Chávez, también estuviste con Chávez. Hubo una época en la cual se pensaba, la patria grande, se podía pensar en una oposición a un modelo que bajaba como siempre desde el norte. Hoy estamos esperando a las elecciones de Estados Unidos legislativas para ver qué nos pasa a nosotros. A mí me da mucha pena que estemos en esta situación, que dependamos, o el gobierno depende, que en definitiva es quien define las políticas que nos afectan a todos, dependa de una elección legislativa en Estados Unidos para ver si puede continuar o no, porque claramente en septiembre del año pasado ese préstamo, otra vez político, es el que le dio una vida más a un gobierno que está, entiendo yo, muy complicado. ¿Cómo sentís como argentino estar dependiendo de esto? Sí, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que durante gran parte del siglo XX, ¿no? Fuimos el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Y eso volvió. Y que nuestro subcontinente tuvo una oportunidad, ¿no? A partir de lo que fue el ataque de las Torres Gemelas, porque Estados Unidos dejó de mirar a Sudamérica y se concentró, o América Latina, y se concentró en Medio Oriente. Claro. ¿No? Y eso dio una oportunidad. Y ahí tuvimos un momento, como Lula siempre dice, de exuberancia, de gobiernos de cambio, de recuperar el tiempo perdido, de mostrar que otras realidades eran posibles. Pero también fue un momento insuficiente en la institucionalización de los cambios, ¿no? En la institucionalización de UNASUR, en la institucionalización de un Banco del Sur, en la integración, ¿no? energética de nuestro subcontinente. ¿No? Me parece que ahí no dimos, ¿no? Los pasos suficientes para impedir los cambios tan bruscos que vinieron después. Y creo que en Argentina en parte también nos pasó lo mismo, ¿no? Generamos una institucionalidad que rápidamente con decretos Macri logró desandarla. Bueno, pero son 10 años casi ya muy difíciles, ¿no? O sea, eso de desandar y reconstruir, recuerdo muchísimo, me hace acordar mucho a los 90, al 2001. El problema desde mi punto de vista es que son capas tras capas de políticas neoliberales que a veces no es suficiente, porque cuando se vuelven con todo, arrasan con todo. Usted te preguntaba por el rearmado y te pregunto también, ya que lo mencionaste a Cristina, presa, creo yo, injustamente, ¿cómo se hace para justamente poder rearmar con una de las principales, la principal figura de la oposición del peronismo presa y proscripta? Porque creo que se buscó principalmente la proscripción, anularla del juego político. Es que yo creo que eso es el principal castigo, no solo que tiene Cristina, sino que tiene todo el peronismo, porque nadie puede dudar del marco de vínculo social y legitimidad que tiene Cristina. ¿No? Yo suelo decir que Cristina sintetiza, ¿no? en parte la historia del peronismo, y es una mezcla de Perón y de Evita. ¿No? De Perón porque es una mujer de Estado, ¿no? Y de Evita porque después de Evita yo creo que es la única dirigente que ha construido un vínculo religioso con un sector de la sociedad, de amor, claro. ¿No? Y eso es la síntesis de Cristina. Ahora, en la situación en la que estamos nos debilita y también marca el desafío de empezar a construir alternativas, remarcando que no se puede prescindir de ese liderazgo. Ahora, ¿cómo canalizamos una candidatura que sea síntesis de la diversidad también de realidades que tiene el peronismo? No, bueno,
ese es el desafío que tenemos por delante. Ahora, me parece que el que piense se puede construir sin Cristina va a un camino equivocado, ¿no? Hay quienes la ven como la mancha venenosa. A mí eso me subleva un poco, ¿no? Porque... Bueno, me parece que hay sectores del peronismo que todavía tienen que reflexionar, pero creo que en los últimos meses, ¿no? Creo que se va empezando a moldear una alternativa en ese sentido, y yo creo que no sobra nadie, ¿no? Y que es difícil por momentos, pero que tenemos que encontrar esos espacios nuevamente que permitan sintetizar parte de lo que ha sido este precepto del peronismo, ¿no? Quien gana conduce y quien pierde acompaña. Entonces vayamos a unas primarias abiertas que puedan participar los distintos referentes de distintos territorios de la Argentina, y el que obtenga más votos lidera, pero debe liderar sin exclusiones, porque me parece que eso es parte también del problema que tuvimos, que no es reconocer este momento particular que tiene el peronismo, y creo que fue un problema que tuvo el gobierno al frente de todos. Digo, vos tenías un presidente que no lograba, como en otro momento, como fue Kirchner o la propia Cristina, sintetizar la responsabilidad política y con la conducción, ¿no? Y la conducción. Entonces, claro, en ese sentido, implica que uno tiene que reconocer que tiene que instrumentar espacios de diálogo, de encuentro y de toma de decisión colectiva, ¿no? Y lo que nosotros en aquel momento planteamos que debería haber sido una fortaleza, no se logró llevar adelante, y creo que eso, entre otros aspectos, permitió la emergencia de un Javier Milei, ¿no? Y eso también merece para nosotros una reflexión, y que el peronismo nunca más debe volver a ser duda. El peronismo es acción, y el peronismo tiene que tener diagnóstico y respuesta. Sí, porque... recordando un poco la frase del Indio y la rebeldía de la juventud, ¿por qué nos arrebataron la idea de la rebeldía? ¿No? ¿Por qué la rebeldía hoy es de derecha? Eso me parece una gran derrota desde de este lado que hay que repensar. Ahora, la síntesis, las PASO, son un año y medio que además, bueno, va a ser largo. Recién hablábamos, es poco, si querés, lo que lleva de gobierno de Milei, pero... Y queda un montón con, bueno, una realidad social que día a día se vuelve muy tremenda. En el Congreso, los alrededores del Congreso, donde vas todos los días, se ve claramente en cada barrio, en cada provincia. La destrucción es muy fuerte. ¿Cómo se hace para poder llegar en este momento de alguna forma a sostener ese entramado roto? Lo primero que yo creo es que la degradación y el impacto de las políticas de Milei van a implicar un debilitamiento de su representatividad en el propio Congreso Nacional. Y lo vemos de una manera minúscula en el caso Adorni. Digo, el propio PRO está marcando la necesidad de una interpelación. Bueno, la degradación de la representatividad de Milei va a permitir que ya no tengan el quórum propio y que lo pueda tener la oposición. Entonces ahí tenemos que acelerar la marcha en un proceso de control de daño de este gobierno, como se intentó hacer, ¿no? Y algunas cosas han funcionado o han permitido exteriorizar la crueldad del gobierno, por ejemplo, contra el sistema universitario, porque si no hubiese estado la ley de financiamiento, quizás no hubiese tenido tanto impacto, ¿no? Ese incumplimiento. Y creo que ahí tenemos que acelerar la marcha. El proceso electoral nacional, si hay PASO, será en agosto del año que viene, pero las provincias van a empezar en marzo. Sí. Entonces vamos a tener un proceso de disputa política en los territorios, y creo yo que tenemos que también llevar adelante una pedagogía política de comprensión de lo que hemos perdido en estos años, pero también de volver a anclar la utopía en el futuro, que tenemos que mirar allá, plantear las soluciones concretas y ampliar nuestra base de sustentación, porque también tenemos que ir a ese sector de la sociedad que está en disputa, ¿no? Que puede ir para un lado o para el otro. Es el sector que votó a Cristina en el 2011, exacto, porque sacamos 54%, pero es el sector que pendula entre... sí. Y a ese sector le tenemos que hablar, ¿no? Pero después ser conscientes que hay un sector de la sociedad que no puede esperar un minuto. Y las respuestas tienen que estar el 11 de diciembre, el camino de subsanar estos abandonos que se están viviendo, y eso va a requerir mucha musculatura política y mucha capacidad de organización y de movilización, porque no alcanza con el Estado, ¿no? Tenemos que tener una comunidad organizada mucho más presente, que yo creo que es lo que permite a veces traccionar ciertas decisiones que no tuvimos la capacidad de presentarle a la sociedad con claridad en el último gobierno. El miércoles pasado te vi en el Salón de las Provincias, en el Senado, 80 senadores y diputados reclamando por,
denunciando las condiciones de detención de Cristina, el proceso viciado que la tiene presa, esa causa totalmente amañada, viciada desde el inicio, con jueces que entraban, salían, fiscales, y después de esa potente para mí declaración, muy fuerte, con Mayans y con Martínez, salió un tuit de Pichetto diciendo: desde el Congreso tenemos que rever o pedir la nulidad de la sentencia de la Corte Suprema o la validación de la Corte Suprema. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que toda iniciativa que le dé centralidad a la injusticia de la detención y de la proscripción es importante. No creo que tengamos los votos para eso, ¿no? Más allá de... Por ahora no, ¿no? Y lo que sí yo creo que tenemos que avanzar y que ningún peronista puede dudar, ¿no?, de pedir por la libertad de Cristina, ¿no?, y de que se levante esa proscripción, porque además está atravesado por algo que también creo que es una cuenta pendiente de nuestros gobiernos, una transformación de la justicia, ¿no? Bueno, no se puede sin eso, ¿no? A ver, punto 2 del programa de gobierno. No, porque tenemos que avanzar en ese sentido, pero también implica... en el último gobierno no designamos ni al procurador, ¿no? Claro. Entonces ahí, también hay... El peronismo nunca fue síntesis de duda en el ejercicio del poder, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos que también nosotros hemos cometido equivocaciones en poder tener la voluntad de llevar adelante las decisiones necesarias, y lo tenemos que decir. Ahora, me parece que con Cristina se observa todo ese proceso de persecución y de algo que creo que ha afectado a nuestra América Latina, como ha ocurrido con Lula en Brasil, que es la peor politización de la justicia, ¿no? Y cómo también tenemos que ser conscientes que a nuestras democracias se le presenta un desafío de procesos políticos que tienen que validarse cada 2 y cada 4 años contra ciertos poderes permanentes que no van a elecciones. Ahora, y tienen la posibilidad de cooptar la justicia, y creo que tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿no?, en la construcción de poder, ¿no?, para que no pase lo que está pasando, porque no solo es la persecución, sino... Lo quiero llevar a otro tema. La Corte Suprema, estos 3 cortesanos, ¿qué aspecto más importante debería tener hoy que obligar al Ejecutivo a aplicar la ley de financiamiento universitario? Hay más personas que han estudiado en la universidad. No, pero digo donde vemos que hay un conflicto de poderes, pero al mismo tiempo un daño objetivo a nuestro sistema universitario diario. Digo, ¿qué están haciendo? Bueno, eso es parte del problema de la justicia que tenemos. Claro. Ahora, dijimos FMI, punto 1. Dijimos 2, justicia. Punto 3, para ir cerrando. El tercer punto, si gobierna el peronismo, ¿cuál sería lo tercero que hay que hacer para empezar a revertir esto que va a ser muy difícil, esa escalera de Néstor? Estamos en el subsuelo ahora, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Néstor, lo mejor que le dejó a la sociedad argentina fue romper algo que hoy estamos viviendo, algo negativo que estamos viviendo, que era la perspectiva de que el futuro de nuestros hijos iba a ser peor que el nuestro. Y eso es lo que pasa hoy, ¿no? Yo creo que eso es lo más complejo que tiene. Más doloroso, sí. Lo más doloroso. Claro. Digo, y Néstor quebró con eso, ¿no? Y eso le permitió llevar adelante todo un proceso de transformación que después continuó, inclusive con mucha mayor fuerza, el gobierno de Cristina, siendo conscientes de algo, ¿no? En los momentos de crisis emergen los consensos. Y después cuando se empieza la sintonía fina, empezamos a tocar intereses que reaccionan, claro, ¿no? Porque cuando todo está en riesgo, nadie quiere perder nada, entonces los sectores más poderosos acompañan. Bueno, yo creo que vamos a una etapa más parecida a la del Néstor, ¿no? Con profundos consensos que no nos tienen que hacer perder la perspectiva de los cambios profundos que hay que adelantarse a ellos para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que lo más importante que tiene que tener un futuro presidente es tatuarse, cuidar el trabajo. Entonces, todo lo que implique las políticas de gobierno es cuidar el trabajo, que es la mejor política social que puede tener un país, y es lo que impacta, porque cuando cuidamos el trabajo, estamos moldeando el modelo educativo que queremos para la Argentina. Cuando cuidamos el trabajo, estamos garantizando qué modelo de desarrollo queremos, qué políticas tenemos que llevar, ¿no?, en términos de cuidar nuestro mercado interno, pero también cómo incentivamos el sector del capital. Cuando decimos cuidar el trabajo, en esta Argentina, ¿qué tiene? Un sector agropecuario, un sector del petróleo, del gas, el sector de la minería sostenible, el sector de la pesca, la economía del conocimiento. Tenemos 5, y por supuesto el sector industrial. Claro. Si nosotros agarramos estos 6 sectores de la economía con un Estado inteligente, presente, que rompa las asimetrías, que incentive el desarrollo, yo creo que Argentina tiene enormes oportunidades. Ahora, si se profundiza
con 5 años más, ¿no? El que le queda más 4 años más a Milei, el proceso de degradación social y de futuro de la Argentina va a ser enorme. Eso es lo que está en juego. Por eso nuestro adversario es Milei. Y las diferencias, digo, nos agarramos a las cachetadas, a las trompadas, pero las superamos porque el adversario es Milei y sus políticas, que seamos cuidadosos, porque pueden pasar de la peluca, ¿no?, a Patricia Bullrich, pero las políticas son las mismas. Son las mismas y de hecho los nombres son los mismos. Y a veces son peores. Los Sturzenegger, ¿no? Son los nombres que se repiten. Me quedo con muchísimas frases. No sobra nadie en el peronismo, me parece que es una buena síntesis. Gracias, Nicolás Trota, por este buen rato. Inauguramos estas charlas largas de los viernes para ir cerrando la semana y vamos a escuchar Divididos con Paraguay. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes.